huelga efectiva, es decir, sin reemplazo. Se han agregado muchos otros temas, una discusión bastante más amplia, pero estas son las dos instituciones principales. El gobierno mandó un proyecto con eso, la Cámara de Diputados, después de un largo debate, aprobó eso, y la Comisión de Trabajo del Senado, después de un prolongado debate, aprobó eso. Entre medio, por cierto, han habido, como es natural, porque hay muchos intereses, empujes para un lado, empujes para otro, pero lo que salió anoche es una ley en la misma dirección de lo que aprobó la Cámara de Diputados, y yo diría incluso un proyecto mejorado. Sí, salió tarde en todo caso porque costó. Ahora, senador, ¿por qué costó tanto? ¿Por qué, mirándolo desde afuera, usted tiene la interna y ahí nos puede contar, pero ¿por qué da la sensación que el gobierno tenía una apuesta y ellos mismos la fueron desdibujando en algunas cosas? A ver, yo creo que lo que ocurre es que esta es una ley donde se encarnan las contradicciones de nuestra sociedad. Aquí están los conflictos de intereses más brutales, porque de lo que se trata la ley laboral en un plano es devolverle los derechos a los trabajadores que perdieron 40 años atrás. No es nada nuevo, es recuperar, incluso no recuperar todo, es recuperar parte de lo que habían como derechos laborales en nuestro país. ¿Para qué? Para achicar la brecha salarial. Ese en el fondo el propósito de nivelar la cancha, que los trabajadores pueden organizarse, negociar y agarrar una parte mayor de las utilidades que ellos mismos ayudan a producir. Pero hay quienes no quieren perder parte de esas utilidades que los trabajadores ayudan a producir y quieren mantener una distribución más dispareja. Bueno, y eso se refleja en diferentes argumentos. Los argumentos siempre existen. ¿Por qué el gobierno ha cedido por momentos un cierto debate? No sé si por temor, no sé si por incomprensión de que las presiones son naturales, no sé si por inquietud por el ciclo económico en que estamos. Perdón, ¿no es falta de convicción? Me te adelantaste mi última... Y yo creo que en algunas materias es falta de convicción, de que lo que ocurre, el debate... En general se quiere un nuevo modelo de relaciones laborales. ¿Dónde se ha concentrado la discusión? Porque esto es un tema muy amplio. ¿Qué pasa con las microempresas? ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? ¿Cómo se define cuando hay una huelga los servicios mínimos? Digamos, son una serie de temas, pero el problema de fondo hoy es la huelga. ¿Y por qué es la huelga? Porque cuando en un país hay una definición de una huelga efectiva, dura, por así decirlo, sin reemplazo de ningún tipo, hay mayor desincentivo para que el empleador no dialogue con sus trabajadores. O dicho de otra forma, con una ley, con una huelga dura, el empleador tiene un incentivo mayor a hablar con sus trabajadores. Porque si no lo hace, el costo de la huelga es más caro. Exacto, va a tratar de buscar un acuerdo todo el rato. Y el propósito de esta ley es generar incentivos para que el empleador hable con sus trabajadores y que los trabajadores, porque si van a una huelga los trabajadores, no se les paga sueldo. No es que le devuelvan después, como pasa en el sector público habitualmente. No, no les pagan el sueldo. El costo para un trabajador de una huelga es altísima para él y su familia. Por tanto, se quiere nivelar los costos del no diálogo. Por eso se habla de una ley de modernización de las relaciones laborales. Incentivos para que se hable, para que se dialogue y no se llegue al conflicto. Porque la verdad, la dinámica de las relaciones laborales en nuestro país en el último tiempo no siempre es de buenos empresarios con buenos dirigentes sindicales. En muchos lugares, o en algunos lugares, para no ofender a nadie, es de malos empresarios que abusan o no le pagan lo justo a sus trabajadores. Por tanto, algunos tienen temor a que un concepto de huelga dura lleve a más conflicto. Y yo creo que están absolutamente equivocados. Una definición de una huelga dura lo que permite es que haya incentivos para evitar el conflicto. Y esto es un tema conceptual. Senador, se había concentrado justo muchas de la discusión y de hecho las declaraciones fuertes que hacía la gente de la Central Unitaria de Trabajadores, de otros sindicatos además, mirando críticamente, desde la Cámara de Diputados también, porque ellos aprobaron algo, miraban críticamente a la Comisión en el Senado porque justamente lo que estaba en discusión a propósito de la huelga es la posibilidad de reemplazo. Y es un aspecto muy delicado porque en Chile tenemos muchas leyes que se hicieron de una manera
se redactaron de otra y se burlan por el tipo de redacción. De hecho, en el caso de las huelgas es así porque se ocupa trabajador-empleador, cosas que uno encuentra tan ridículas, pero son así, porque somos, lo voy a decir en chileno, a la pata de la letra de la ley. Entonces, por eso es que era tan delicado el tema de cómo quedaba redactado los términos que se ocupaban para que después la ley no fuera burlada y terminara una huelga con otros trabajadores supliendo a los que estaban en huelga y no se cumple. Al final, ¿cómo se resolvió eso que era un nudo? Y fue un nudo por muchas semanas. Es un nudo. Ah, todavía. Es un nudo. Ya. Lo que ocurre es lo siguiente, para explicarlo bien. Los trabajadores que no van a la huelga, sea porque están en otro sindicato o porque no están en un sindicato, ellos tienen derecho a seguir trabajando. Evidente sí. Si una parte de sus compañeros van a una huelga, ellos pueden seguir trabajando, pero no pueden afectar a la huelga. Por tanto, se establecen ciertas limitaciones al empleador. ¿Qué es lo que el empleador no puede hacer? No puede traer trabajadores de afuera para reemplazar a los que están en huelga. Rompe huelgas. Tampoco puede pedirle al trabajador que sigue trabajando, no le puede pedir que cambie sus funciones, no se le puede pedir a un camarógrafo que se transforme en periodista, no se le puede pedir al conductor que sea portero, no se le puede pedir a la cajera que de repente sea vendedora. No, cada uno tiene una función para la cual lo contratan, no se le puede cambiar de funciones. Y yo diría, estos dos conceptos son los claves para el reemplazo. Y la polifuncionalidad o cambiar de roles es lo fundamental. Por tanto, el Ejecutivo presentó una indicación que decía que el empleador podrá realizar los ajustes necesarios, incluidos horarios y turnos. Horarios y turnos está bien. Se puede. Yo trabajo con mi empleador, hay una huelga, me pueden pedir que trabaje más temprano, que salga una hora más tarde. Sí, dentro del acuerdo de la ley, claro, se puede. Pueden pedir cámbiame del turno de la mañana al turno de la tarde. Puede, sí, ahí hay el código consentimiento. Pero no me pueden pedir que haga otras cosas. Y por eso la redacción del Ejecutivo era ambigua. Perdón, ¿era ambigua a propósito? Mire, yo no quiero juzgar, lo digo por lo siguiente. Tampoco, pero quiero preguntarlo directamente. Pero yo voy a ponerlo en positivo. Como hemos vivido lo que hemos vivido por malas interpretaciones de las leyes, es mejor que quede clarito. Ya. Entonces, y esto es una divergencia pactada o una divergencia, como se quiera, que hemos tenido con la ministra Rincón. Ella Jimena cree que el texto de la ley no permite reemplazo interno. Yo creo que el texto que ellos propusieron sí permite. Si estamos de acuerdo con el concepto, yo creo que lo importante es que clarifiquemos el concepto. La huelga efectiva es lo que tiene que salir de la ley y no con un reemplazo chamullento a la chilena. Ese es el problema de fondo. Bueno, aseguremos una redacción que garantice eso. ¿Qué hicimos ayer? Es dejar un texto que no es ambiguo. No quiero juzgar intenciones del Ejecutivo, no quiero juzgar intenciones de nadie. Quiero saber cuáles son sus objetivos, sus criterios. Si tengo una divergencia como tengo con Andrés Alamán, él quiere reemplazo interno. Él sí quiere, y está bien, y lo dice, y nos podemos entender perfecto. El programa de gobierno de la nueva mayoría dice, sin reemplazo interno, huelga efectiva, titularidad sindical. Y yo creo que, la verdad, esta es una reforma porque hay sectores que creen que es muy amarillenta, aguachenta esta reforma, porque es una reforma a nivel de la empresa. Es solamente para la negociación a nivel de la empresa y no a nivel de rama como ocurre en otros países. Está bien, pero eso es lo que acordamos, propusimos al país. Y yo voy a trabajar con paciencia, aunque nos demoremos un poco más, hasta que logremos este objetivo y que las chilenas y chilenos entendamos esto por un lado. Y también para que mis colegas, y yo sé que esto me va a traer cola con lo que voy a decir, y que también mis colegas entiendan que el ciudadano y ciudadana chilena están empoderados. Entienden, no es que no entiendan. Saben perfectamente lo que está en juego porque todos son trabajadores. No será el trabajador el obrero industrial de anteaño, ni el campesino apatronado del siglo pasado. Será mucho del sector de servicios, del retail, un tercio. Pero en general, el mundo que vive de un salario entiende perfectamente de qué se tratan las leyes laborales porque los afecta todos los días. Senador, cuando usted habla de y llama a sus compañeros de trabajo, ¿habla de todos los senadores
habla de los senadores de la nueva mayoría que están en contra de esta ley? Mira, yo parto con todos, porque yo creo que este país necesita un nuevo trato laboral. Tal como necesitamos un nuevo pacto fiscal, necesitamos un nuevo trato laboral, una reforma educacional y una nueva constitución. Sin esos 4 elementos, este país no va a dar un salto para los próximos 50 años de estabilidad, de encuentro. Va a haber conflictividad, por las razones que uno quiera describir, pero tengo convicción que si no hay un nuevo pacto laboral, va a haber conflictividad. Si no hay un nuevo modelo de educación, va a haber conflictividad. Y creo que eso nos hace mal en el mundo de hoy. Y, por tanto, primero me refiero a todos. Necesitamos un nuevo pacto laboral. Quizás algunos discrepemos con los instrumentos, como tengo la discrepancia con la derecha en esta materia. Ellos no quieren una huelga dura, creen que es malo, bueno, etcétera. Con los míos, yo lo que más apelo a que compartan más el diálogo. Yo entiendo que están metidos en muchos otros temas, quizás no han seguido el detalle de esta reforma laboral, por eso no tengo inquietud del tiempo que nos demoremos, pero quiero que entiendan bien lo que estamos haciendo, que comprendan profundamente el por qué no al reemplazo a la huelga, por qué no importa que haya un subsistema distinto para las micro y pequeñas empresas, está bien que se les trate distinto. No es un problema ideológico, político, porque en ese sector el porcentaje de las ventas es el 13%. No es ahí donde está la disputa de la redistribución de la riqueza en el país, está en las medianas y grandes empresas. Quiero que mis colegas entiendan de que los sindicatos, y esta es una carga cultural que viene desde el tiempo de la dictadura, mucha gente cree que los sindicatos son malos, que son conflictivos. Y eso, si uno le pregunta, es una encuesta, primero se asocia no a colectivismo, solidaridad, progreso de intereses colectivos, sino se le asocia a conceptos negativos. Bueno, hay que cambiar eso. Eso estamos atrapados ideológicamente o culturalmente aún en esos temas. Y yo quiero convencer a mis colegas que en esto tenemos que avanzar. Senador, siguiendo con la misma ley, ¿cuánto está en riesgo otro aspecto que también fue muy discutido y en algo también un poco tergiversado, que era la titularidad sindical? Porque se señala por parte de los opositores a la titularidad sindical que no hay libertad de los trabajadores, están obligados a sindicalizarse. Lo que no es cierto, el trabajador opta. Obviamente, lo que dice la ley es que si opta por no estar sindicalizado, no puede recibir los beneficios del sindicato, a no ser que lo acuerde el sindicato y el empleador, y no solamente el empleador como es hoy día. ¿Cuánto de eso puede estar en riesgo? A propósito de la discusión que viene, se va haciendo el proyecto, tengo entendido, después tiene que pasar a sala. Mire, titularidad sindical solo lo podemos entender en el debate de hoy a la luz de nuestra propia historia. Titularidad sindical es que se respete que el sindicato es el ente del cual los trabajadores se organizan. No hay grupos negociadores. En la reforma laboral de la dictadura se crearon grupos negociadores que eran para romper o debilitar los sindicatos. Se elimina eso. Por eso titularidad sindical. Pero titularidad para, es decir, son los que pueden negociar, y si llegan a acuerdos, también tienen titularidad con el empleador, se ponen de acuerdo para ver si extienden los beneficios o no. Esa es una parte. Y también un trabajador que no es parte del sindicato puede afiliarse al sindicato y recibir los beneficios. Y eso es la esencia del proyecto. Hay una discusión que me parece legítima, que es, ¿qué pasa si yo, trabajador, simpatizo con el sindicato, con la lucha que hace, pero no me quiero afiliar? Pero estoy dispuesto a pagar mi cuota sindical. ¿Puedo adherirme sin ser miembro del sindicato, pagar mi cuota sindical y hacerme parte de ese contrato? Por el momento no está incluido en la ley. ¿Por qué no está incluido? Yo creo que eso es lo que hay que entender. En otro país, en Europa, no cabría duda de que debería ocurrir la adhesión. Porque en esos países se respeta el sindicato. Es un insulto decirle a alguien rompe huelga. Pero no es por el tema laboral, es como aquí decir algo de mandarle salud a la madre de uno, es un insulto de altísimo calibre, porque allá el respeto al sindicato es total, es total. Y por tanto, nadie pensaría que un empleador va a decirle a un trabajador no sindicalizado, no te preocupes, no te metas al sindicato y yo igual te voy a dar los beneficios, que es lo que pasa hoy, y que es la práctica antisindical que hemos vivido. Y como eso en Europa no existe, no hay falta de respeto con el sindicato, el que se extienda por adhesión es normal.
En nuestro país, la práctica antisindical de algunos empleadores es la que ha hecho más difícil este debate de la extensión. Y es ahí a donde está centrado un segundo tópico. Yo quiero decir, esto no es... Yo creo que uno puede estar abierto a un debate distinto ahí, siempre que se reconozca titularidad sindical. En el Senado cambiamos la ley en esta materia del proyecto y establecimos que en el contrato, el convenio colectivo entre el empleador y el sindicato, debe haber un capítulo de cómo se extienden los beneficios, que se pongan de acuerdo, que sea explícito frente a los no sindicalizados y que no sea algo oculto como ha sido hasta ahora, para dar transparencia a estos temas. Yo personalmente creo que mucha gente, si tiene la certeza que no lo van a echar del trabajo, que no los van a perseguir, que no los van a maltratar, sí se van a sindicalizar. Lo que pasa en nuestro país es que mucha gente no se sindicaliza porque los echan del trabajo, porque los maltratan, porque los cuestionan. Y cuando hay un estado de necesidad, porque eso es lo que le ocurre a muchos trabajadores, tienen un estado de necesidad, están obligados a trabajar donde puedan, no donde quieren, para parar la olla, y les dicen, te mete el sindicato, te echo. Bueno, no se meten al sindicato. Esto es parte de la historia de por qué este debate es complejo. Yo creo en todo caso que vamos a avanzar bien en ese tema. Senador, le quería hacer una pregunta más amplia y que tiene que ver con algo de lo que ya hemos conversado respecto a la reforma laboral, pero agrego otras. Se están haciendo cambios y ya los va a anunciar luego, ya hay algunos que han trascendido a la reforma tributaria que se aprobó. Está la reforma laboral con todo este vaivén de presentar un proyecto, después desde el mismo gobierno irse para atrás en algunas cosas. Está la reforma educacional que tiene muchas leyes, pero lo que vemos recién sobre la glosa de gratuidad es, después de un fallo del Tribunal Constitucional, se propone una ley corta, o por lo menos se estudia una ley corta, no sabemos si finalmente va a ser la que se va a presentar, pero que deja incluso a 3 universidades que son estatales afuera, y para entregar plata a unas que son privadas, donde no hay correlación ahí a la hora de, por ejemplo, fiscalizar los recursos. Entonces, ¿qué pasa hoy día con el gobierno? ¿Por qué vemos a un gobierno que cede permanentemente a lo que se ha comprometido? Entonces, insisto en eso, ¿qué es? ¿Problema de convicción? ¿Hay falta de pericia en hacer algunas cosas? ¿Es que están tan complicados, tienen temor a lo que viene y por eso se ha cedido? Mira, yo creo que lo fácil es decir que no hay convicción, pero esa es una respuesta fácil. No creo que quiera abordar... Es una respuesta dura. Sí, es dura, pero creo que simplifica el problema. Porque creo que en todos estos temas lo que ocurre es que nuestra sociedad no ha querido discutirlo en serio ampliamente. Ampliamente. Porque en educación, ¿cuál es el dilema de la educación superior? El dilema, a mi juicio, puedo ser minoría, pero de la oferta universitaria y la oferta de institutos profesionales, que hoy en día hay como 1,5 millones de personas, 1.200.000 personas, el Estado no tiene ninguna injerencia en los institutos profesionales. Es la mitad. Y en lo universitario, solo el 18% de la oferta. Es decir, las universidades públicas estatales es una parte mínima. Y para avanzar hacia la gratuidad, a diferencia de lo que pasa en Argentina, Uruguay, México, Brasil, todos los países de América Latina, la gratuidad en esos países es en las universidades estatales. O en Brasil declara vocación pública, por ejemplo, la Universidad de Concepción, la Federico Santa María, la Austral. Son universidades que tienen una vocación pública fuera de discusión. Y yo creo que tienen que estar en la categoría de quienes puedan promover la gratuidad. Pero en nuestro país, como no tenemos una oferta estatal aún o pública suficiente, nos cuesta decir dónde queremos llegar, cuánto público vamos a financiar, cuánto vamos a dejar que estas crezcan en la oferta y financiar la oferta, y entender que vamos a tener un periodo de transición porque por ahora no tenemos la oferta pública. Hay un sector que son las universidades privadas que son un negocio privado y a buena hora y van a existir, pero no van a recibir plata del Estado. Y hay un área gris de universidades que no son públicas, que tienen una personalidad jurídica rara. Es lo que pasa en los IP, en los institutos profesionales, con excepción del DUOC, que tienen diferentes razones sociales. Y esto es lo que complica el debate. Nadie ha querido decir, uno, miren, no le vamos a pasar plata a las instituciones privadas. No, eso no corresponde. Tampoco hemos dicho algo sobre la gratuidad
Pero perdón, ¿por qué no se dice? ¿Por qué no se, o sea, ¿por qué no se transparenta? O sea, perdón, solo siguiendo la línea, si vamos, si esto tiene que ser un progresivo, no se puede ser de una, yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo, ese es el análisis, porque no se parte efectivamente por lo que se podía hacer. Y claro, se casa una discusión, pero se enfrenta a la discusión. Senador, tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir con esta conversación. Estamos con el senador socialista Juan Pablo Letelier. Espérenos. Seguimos la conversación con el senador Juan Pablo Letelier, que nos acompaña en el estudio aquí en Entrevista Verdadera. Senador, yo le preguntaba, estábamos en la reforma educacional, específicamente lo que tiene que ver con educación superior. Si sabemos, y se planteó desde un principio, que esto era algo progresivo, porque es obvio, significa muchos recursos, en fin, estamos hablando de gratuidad, ¿por qué no partió el gobierno haciendo un diseño de partida que fuera estable, porque fue cambiando varias veces la fórmula, ¿no? Y dando la discusión o dando la pelea de lo que consideraba, por ejemplo, las universidades que tienen vocación pública, las estatales o solo las estatales, pero ¿por qué entrar a este vaivén también que incluso puede dejar universidades estatales afuera? A ver, yo creo que este vaivén tiene que ver con no decir ciertas cosas, o transparentar nuestras diferencias. ¿Decir qué cosas? Por ejemplo, no decir qué cosas. No sé, yo quiero llegar a una oferta pública del 50% de educación superior y que el Estado financie esa oferta, como pasa en todo el resto del mundo cuando hay gratuidad en la educación. Como decir, ¿saben? Y esto es algo que no se quiere, sino que no se dice, que no todo el mundo va a la universidad, ni a los institutos. Depende que uno pueda entrar. Y por tanto acceder a la educación superior porque queremos instituciones de calidad, no este mercader de algunas instituciones que son de una pésima calidad, que es un fraude para los jóvenes. Necesitamos una agencia de calidad en la educación superior y una superintendencia para cerrar las universidades y los institutos que son buenos negocios pero malos formadores de profesionales. Y tenemos, por tanto, que decir, porque la tragedia es que muchas familias de pocos ingresos, de trabajo, de esfuerzo, sus hijos terminan no en la Universidad de Chile, porque las universidades estatales, por lo menos en Santiago o en Valparaíso, no educan masivamente a los hijos de los trabajadores o los hijos de la clase media. Son las universidades privadas que lo hacen, porque los hijos de los trabajadores de la clase media de esfuerzo muchas veces no acceden por puntaje a las universidades estatales. Entonces, tenemos que sincerarnos dónde queremos llegar, cuál va a ser el proceso, un plan, para quiénes, y entender que vamos a comenzar con algo no perfecto. También es cierto, tenemos... ¿Por qué no se sincera así? O sea, ¿por qué no se dicen estas cosas que parece que nadie quiere decir? Por ejemplo, porque yo he escuchado a otros especialistas que dicen, o otros parlamentarios, ¿no? Es bueno que haya muchos profesionales. Uno lo piensa y efectivamente es un tema. ¿Cuántos profesionales podemos que pasar con los centros de formación técnica? ¿Todos los chiquillos deberían estudiar en la universidad? Mira, es un mal negocio. No solo para el país, es un mal negocio para muchos que están en las universidades. Nosotros tenemos que invertir la pirámide de profesionales universitarios versus técnicos de nivel superior. Nos faltan muchos técnicos de nivel superior. El ejemplo más claro en energía renovable, estamos trayendo técnicos búlgaros para instalar los proyectos de energía solar en el norte. Parece que tenemos un problema a nivel de técnicos masivos y muchas veces esos técnicos o un chofer profesional gana más que un profesional universitario. Entonces hay que sincerar lo que el país necesita. El Estado, si va a invertir, voy a poner un mal ejemplo, pido disculpas, pero tendremos que definir cuántos periodistas se necesitan. ¿Vamos a producir 20.000 periodistas al año? Y es evidente que no hay mercado laboral para eso. ¿O vamos a tratar de generar lo que el país necesita también? Y no es que esté proponiendo una planificación centralizada. Se lo van a decir si usted llega con esa idea. Pero sí, ciertos criterios de qué necesita el país, hacia dónde vamos a impulsar el desarrollo económico del país. No podemos seguir siendo una economía extractiva, digamos, explotadora de recursos naturales, nos hace mal. No me quiero desviar de la conversación, pero necesitamos un sistema educativo para un tipo de país para el siglo XXI. Y yo creo que este debate no lo tenemos. No quiero negar que tenemos discrepancias y son legítimas. Algunos creen que
hay que pasarle el voucher al estudiante, la beca. Bueno, que eso sean becas o créditos con el nuevo sistema. El crédito con aval del Estado que se estableció antes y que después se corrigió en el gobierno del presidente Piñera es mucho mejor de lo que había. Mucho mejor, innegable. Eso no debe ser para las universidades estatales, eso debe ser para este espacio intermedio. Pero son los debates que tenemos que tener y no tenerle miedo a este debate. Quiero decir, no tenerle miedo. ¿Y hoy día hay eso? ¿Hay miedo a este debate? Yo creo que ¿A sincerar ciertos conceptos? Yo siento que sí a veces. Yo creo que yo soy partidario de partir por lo público, de hacer que lo público crezca. No quiero que ninguna familia que hoy esté estudiando en un instituto no tenga una ayuda estudiantil. Si puedo mejorar las ayudas estudiantiles, bien a través de un sistema de becas, pero entendamos que una transición es por mientras hasta que tengamos oferta pública. Hay cosas que yo creo que hay que sincerar este tipo de debate, no tenerle miedo y tampoco rajar vestiduras, porque a veces somos muy buenos para descalificar al otro que piense distinto en este debate. Eso me preocupa porque no nos permite construir acuerdos. Senador, usted es socialista, en la última encuesta CEP, y ahí cada uno tendrá su opinión de lo que pasa con el CEP hoy día. Aparte de eso, aparece en una muy buena ubicación a propósito, y esto hay que aclararlo, no es intención de voto, no es si la elección fuera el domingo, sino de apreciación a su pega, en el fondo, de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende. ¿Qué piensa usted como socialista de esa ubicación de ella? ¿Y eso de alguna manera la dispara como una posible candidata presidencial? Yo me siento honrado que una compañera de trabajo, una persona con quien trabajo tenga una alta valoración. Primero me siento halagado de que una amiga le estén valorando bien por su trabajo. Yo creo que Isabel es una mujer extraordinaria. Me parece bueno que le reconozcan sus virtudes. Primer punto. Segundo, yo creo que en tanto es presidente de mi partido y me toca trabajar con ella en la directiva, nos impone una doble responsabilidad para hacer las cosas mejor. Porque tenemos una tarea por delante. Y la tarea por delante no es que sea candidata presidencial. La tarea inicial que tenemos es que le vaya bien a la presidenta Bachelet y a este gobierno. Si eso algunos quieren traducirlo y adelantar el debate presidencial, me parece malo. Me parece malo. Es desconocer quién es Isabel Allende. Ella no está en eso. Ella va a asumir los desafíos que la vida le ponga. Sin duda, nunca le ha quitado el cuerpo a los desafíos. Pero me siento muy halagado de haber trabajado con ella para que sea presidente del partido, de trabajar con ella cotidianamente, y soy de las personas que voy a trabajar, acompañarla para que pueda hacer las cosas bien. Y no estar en estas disputas constantes de quiénes van a ser los candidatos presidenciales. Cada día tiene su afán. Yo como socialista me siento muy satisfecho que hayan personas como Isabel que esté bien valorada, personas como Ricardo Lagos que esté bien valorada, José Miguel Insulza que estén bien valoradas. Seremos de diferentes matices en nuestro mundo político, pero me parece bien que se valore a gente que tiene vocación pública. ¿Y cómo interpreta usted que el que lidera esta lista sea Giorgio Jackson, que no es de ninguno de los partidos de los conglomerados grandes, ni de la nueva mayoría ni de la alianza? Me parece extraordinario que haya líderes emergentes. Me parece que nos hace bien como país. Me parece bien. ¿Y señala algo? ¿Apunta a algo específico? Mire, yo creo que hay cambios de generaciones, hay cambios de código. Yo diría que Giorgio o la Camila o esta generación nueva que ha irrumpido, y me parece extraordinario que ocurra, porque nos hace falta que irrumpan, vienen con otros códigos. Son personas que nacieron en los 80 o los principios de los 90. Me parece extraordinario. Me alegra el corazón, porque algunos de ellos tienen los hijos la edad de mis hijos, y me parece fabuloso. Y yo espero que ellos logren ocupar posiciones de toma de decisión. Le va a hacer muy bien a Chile. Refrescarnos en códigos nos hace mucha falta. Senador Juan Pablo Letelier, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Ya lo veo, está listo Ignacio Franzani. Viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.